Vamos a ir a la palabra, Mateo capítulo 16, versículo 18, dice la Escritura: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que el Señor siempre nos bendiga al leer su bendita palabra. Alguien pudiese pensar que Cristo está diciendo aquí que Pedro es la roca, la piedra donde está fundada la iglesia. Hoy la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, así como se dice, cree, enfatiza, corrobora que Pedro es la piedra, y por esa razón Pedro pasó su autoridad a los demás líderes que son llamados padres o papas, y estos tienen autoridad absoluta delegada de parte de Cristo, y por lo tanto para ellos, en su fe, en su profesión de fe, el Papa es vicario de Cristo, es sustituto de Cristo en la tierra, y lo que diga el Papa es ley, es como si Cristo lo dijera. Pero nosotros no creemos eso, porque el mismo Cristo dijo en su palabra: el que oye mis palabras y las hace, le compararé con el hombre que pone su casa sobre la peña, la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Su palabra, su persona es para nosotros el fundamento. El fundamento. Y como dice también la Escritura, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Así que no podemos estar aquí confundidos de que la piedra sea Pedro. Aunque el nombre de Pedro significa piedra, cada uno de nosotros somos piedras vivas en el edificio de Dios. Pero la piedra principal es Jesucristo. Pero hoy quiero hablar, centrarme en la iglesia que Cristo fundó, porque Él dice: edificaré mi iglesia. No es mi iglesia, es su iglesia. Aunque yo sea parte de su iglesia, es su iglesia. La iglesia es propiedad de Cristo. Él la fundó. Él la creó. Y en el día de hoy yo quiero hablar acerca de la iglesia. Muchas personas desacreditan el papel de la iglesia y la relación que tiene la iglesia con los creyentes en Cristo, los que creen en Cristo. Se ha propagado, diseminado el criterio o el postulado de iglesia como una especie de club a donde se acostumbra a ir con muy poca frecuencia, sin establecerse ningún tipo de compromiso con las personas que frecuentan en la iglesia y con los que son miembros de ella. Algunos hasta han llegado a decir: yo no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano. Yo soy la iglesia. Pero verdaderamente nadie puede establecer una relación directa con Dios a menos que lo haga interactuando con otros creyentes
que también han creído en Cristo. En un sentido, parece correcta la idea de que alguien diga, yo soy la iglesia, porque todos somos componentes de lo que es la iglesia. Y todos tenemos que tener una relación directa con Dios. Así que parece en cierto sentido tener valor la respuesta, yo no tengo que ir a la iglesia para ser cristiano, porque la relación que yo establezco con Cristo es la que me permite conservar mi fe, es la que me permite permanecer como iglesia en Cristo. Pero yo en Cristo no puedo llevar una vida saludable a menos que yo entienda que hay otros creyentes como yo que también llevan el nombre de iglesia y que Dios quiere que esa iglesia se reúna para alabarle y adorarle. Nadie puede establecer una relación con Cristo sin tener una buena relación con el resto de los miembros de la iglesia. Es como si alguien dijera, yo no tengo necesidad de estar en una casa cuando me case. Los casados no necesitan un lugar donde estar. Es algo ilógico, porque toda persona que se casa necesita de un lugar para convivir, para cultivar el amor. Obviamente, si los casados no tienen una casa donde puedan convivir y relacionarse entre sí, esa relación matrimonial se afecta. De igual manera, si los creyentes no tenemos un lugar donde congregarnos, donde convivir, donde relacionarnos unos con otros, nuestra relación con Cristo se afecta, se deteriora, porque nosotros necesitamos cultivar la fe. ¿Y cómo cultivamos la fe? Orando juntos, leyendo la palabra de Dios juntos, sirviéndonos los unos a los otros. Por eso la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria. La raíz del significado de la palabra iglesia no es de un edificio, sino de personas, pero la iglesia necesita un edificio para congregarse, para reunirse. Si la iglesia es citada, es convocada, ¿dónde se va a reunir? Bueno, en un lugar específico. Y ese lugar específico es el lugar donde la iglesia se reúne, donde la iglesia adora, donde la iglesia sirve al Señor. Y siempre que la iglesia sea convocada, debe reunirse en un lugar determinado para cumplir los propósitos de Dios en cuanto a la adoración y en cuanto al servicio de los creyentes, sirviéndonos los unos a los otros. Por consiguiente, la iglesia no es una invención humana, sino es una entidad creada por Cristo. Fue Cristo que dijo, y yo edificaré mi iglesia. Él fue el que la creó, Él fue el que la edificó. Entonces yo tengo que corroborar con la idea de que es la voluntad de Dios que la iglesia se reúna. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La iglesia es el cuerpo vivo de Jesucristo, el cuerpo de creyentes que se reúne para edificarse entre sí y ser enseñada por la palabra de Dios a través de los ministerios que Dios ha puesto en los pastores y en los maestros. Dios ha vestido
de conocimiento a los pastores, a los maestros, con el objetivo de perfeccionar a los creyentes y capacitarlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto está corroborado por las Sagradas Escrituras. Vayamos a Efesios 4, del 11 al 14, donde dice la Escritura: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, versículo 12, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que vemos claramente aquí que pastores, maestros, están dedicados para enseñar la palabra de Dios, para perfeccionar a los creyentes, y también están allí con el objetivo de enseñar la verdad, para que los creyentes no sean engañados por todas las corrientes sociales que existen, que combaten la fe, que buscan la manera de destruir la iglesia del Señor y la verdad que profesamos. Así que los creyentes tienen un compromiso entre sí. Los pastores tienen el compromiso de venir a la iglesia, reunirse con el resto de la iglesia para predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios y escucharla a través de lo que el Espíritu le da al pastor, a través de su palabra. Y los creyentes también tienen el compromiso de venir, congregarse para escuchar lo que Dios quiere que nosotros escuchemos de su palabra. El pastor es un creyente más. Él predica y escucha, pero todos debemos hacer lo mismo, escuchar la palabra de Dios con una actitud obediente, hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Los creyentes, además de esto, se reúnen para relacionarse entre sí, para amarse unos a otros, Romanos 13:8, para consolarse unos a otros, Primera de Tesalonicenses 4:18, para perdonarse unos a otros, Efesios 4:32, porque dice Cristo que si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará nuestras ofensas. Así que es muy importante perdonar a aquellos que nos han ofendido. También nos reunimos para orar unos por otros, Santiago 5:16, para servirnos unos a otros, Gálatas 5:13. Ninguna de estas actividades pueden realizarse a distancia. Tenemos que convivir juntos, tenemos que relacionarnos, tenemos que aprender a perdonarnos, aprender a amarnos. Debemos aprender a servirnos los unos a los otros, a poner el egoísmo a un lado, porque eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Esto es lo que nos sirve de introducción para entrar en el tema de hoy, que va a llevar como título Verdades reveladas acerca de la iglesia. Verdades reveladas acerca de la iglesia. Si ustedes escuchan a las personas que no vienen a la iglesia, tienen muchos argumentos, tienen muchas formas de pensar para justificar el hecho de que ellos no tienen que venir a la iglesia. Por eso yo veo de suma necesidad como pastor enseñar las verdades reveladas
por las Escrituras acerca de la iglesia. Y quiero basarme en una escritura, en un capítulo, que es Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del 4 al 10, Efesios capítulo 2, del 13 al 16, y Efesios capítulo 2, del 19 al 22. Y quisiera que lean conmigo detenidamente para ver lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Efesios 2 del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia, matando en ella las enemistades. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, miembros de la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La primera verdad que Dios nos revela acerca de la iglesia es que la iglesia ha sido salva por gracia. Los creyentes que han sido salvos por la gracia de Dios fueron salvos estando muertos en pecados y delitos. ¿Qué quiere decir esto? Dice Pablo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La palabra o la frase estando muertos significa haberse entregado a las transgresiones, haberse dado al pecar, al pecado, estando entregados a las transgresiones, habiéndonos entregado a nuestros pecados e iniquidades. Dios nos salvó por medio de la fe en Jesucristo. Quiere decir que Dios no requirió que hiciésemos ninguna obra de justicia para luego salvarnos, sino que en esa condición deplorable, en esa condición de pecado, mereciendo el castigo de Dios, dice Pablo, nos salvó por medio de la fe y solamente por gracia. La fe en Jesucristo. Mira lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, que cuando Dios nos salvó, Él no nos pidió
ninguna obra de justicia para perdonarnos. Nos perdonó por un acto de gracia, porque Cristo murió por nosotros y pagó por nuestros pecados. Esa es la gran noticia, que Dios nos perdonó. Y Pablo quiere que los efesios entiendan, comprendan que antes de venir a Cristo, ellos vivían separados de Dios, viviendo para complacer la carne en todos sus apetitos, porque ellos estaban siguiendo las corrientes del mundo, las normas y los ideales del mundo. Así, de esa manera estábamos también nosotros. Pero un día, la luz de Cristo iluminó nuestra conciencia. Nuestro corazón fue sensibilizado y escuchamos la voz de Dios hablar a nuestras vidas. Y a partir de ese momento pudimos experimentar el cambio, la transformación que solamente puede hacer Dios. Él nos salvó. Teníamos un espíritu de desobediencia. Vivíamos para nuestros placeres. Y Pablo quiere hacer referencia a esto para que no se nos olvide que en tal condición Dios nos salvó. Este estado de pecaminosidad antes de venir a Cristo es importante para Pablo, porque Pablo quiere recordarle a los creyentes este hecho para que ellos sientan compasión por los demás pecadores, que al igual que ellos en otro tiempo, ahora andan en pecados y delitos, y somos nosotros los que tenemos que sentir compasión, lástima, misericordia de esos pecadores. No creernos orgullosos, que todo lo merecemos o que somos más santos por nuestras propias fuerzas, o porque ahora estamos en un nivel más elevado porque obedecimos al mensaje de Dios. Y podemos mirarnos a nosotros mismos y basar nuestra prosperidad en cosas que hemos hecho. Hemos leído la Biblia, hemos orado, hemos ayunado. Pero debemos recordar que cuando Dios nos salvó únicamente por gracia. Y que esa misma gracia es la que debemos mostrar por aquellos que están ahora mismo en transgresiones, en pecados, en miseria espiritual. Pero Pablo también quiere que los creyentes entiendan, los de ahora, que ya no deben conformarse a la vida de ayer, porque Cristo los salvó de esa vida. ¿Por qué van a volver a esa vida si ya Cristo los salvó, los trajo, los rescató, los limpió, les perdonó? Y Pablo tiene que decir en 2 Corintios 5:13, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas del viejo hombre, las cosas de la vieja vida, todo eso ha pasado. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. No se nos debe olvidar, por un lado, de dónde Dios nos sacó. Pero tampoco se nos debe olvidar el hecho de que Cristo nos salvó y que las cosas que hacemos ahora nada tienen que ver con las cosas que dejamos atrás. Porque dice la Escritura, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, no proviene de Dios, sino del mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre.
Es tu deber y es mi deber ahora que estamos en Cristo hacer la voluntad de Dios. No se nos debe olvidar que estamos en Cristo. Los creyentes hemos sido salvos, pero también hemos sido vivificados en Cristo. Hemos recibido la vida de Cristo. Él nos comunicó su vida y ahora vivimos en Él. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está aquí diciendo que Cristo vive en él. Que la vida de Cristo le ha sido imputada, le ha sido atribuida, no solamente para justificarlo. También la vida de Cristo es parte de la vida de un cristiano, porque ahora vivimos en Él. Cristo, mi hermano, vivifica y da vida a todo aquel que viene a Él. Gloria a Dios. La obra de transformación que hace Cristo es poderosa. Nuestro papel es de venir a Cristo tal y como estamos, en pecados, en miseria. Pero el papel de Cristo es vestirnos con su justicia, perdonarnos, santificarnos, transformarnos y darnos la vida que Él tiene. Él nos acepta tal y como somos, pero debemos recordar que no nos deja tal cual somos. Nos transforma. Nos transforma. Por eso cuando tenemos a Cristo, eso marca la diferencia entre nosotros y los que no lo tienen. En la manera de pensar, en la manera de mirar, en la manera de hablar, en la manera de caminar. Somos distintos porque Cristo vive en nosotros. Él nos resucitó. Cuando estábamos muertos, cuando estábamos siendo arrastrados por nuestros pecados y delitos, Él nos resucitó. Él nos dio vida. Él nos salvó. Por eso Él dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, porque allí ya está hablando de una resurrección física. Pero mis hermanos, Dios nos ha resucitado en el orden espiritual. Dios nos ha resucitado y debemos sentir sumo gozo. Cristo es el autor de la vida física, de la vida espiritual, y Él ha prometido dar vida a todo aquel que venga a Él. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Si queremos recibir vida, si queremos que esa vida se refleje en nuestro diario vivir, debemos escuchar su palabra con una actitud de obediencia para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de obrar. La experiencia y la Biblia nos ha enseñado que el que medita de día y de noche en la palabra de Dios no se queda igual. No se queda igual. Es transformado, es cambiado. Mi hermano, si tú diariamente tomas tu Biblia y la empiezas a leer, la empiezas a memorizar para que ella penetre hasta lo más profundo de tu corazón,
Los demás que te vean luego van a ver que ha habido una transformación en tu carácter, en tu manera de obrar, porque la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, ella transforma el corazón. Y empiezan a verse los frutos, los cambios. Empieza a verse la prosperidad que antes no había en un hogar lleno de lujuria, lleno de pecado, lleno de maldad. Empieza a verse la diferencia. Empieza a verse la diferencia en el padre de familia, en la esposa, en los hijos, en la manera que andamos. Porque Cristo nos ha dado vida. Porque Cristo da vida. Así que la experiencia que tengamos con el estudio de la palabra impacta nuestro diario vivir. Dice el Salmo 1, del 1 al 4. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Aquí ven los resultados ahora. ¿Ven los resultados? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El propósito de la palabra de Cristo, la palabra de Dios, es darnos vida para que produzcamos los frutos buenos que Dios espera de cada uno de nosotros. Oh, mi hermano, recuerda que Dios te sacó de ese mundo malo, de ese mundo pecaminoso, no para que vivas igual que antes, no para que sigas diciendo malas palabras como lo hacías antes, no odiando como odiabas antes de venir a Cristo, envidiando a los demás, a las demás personas, en enemistades, en pleitos. No. Ahora Dios te ha rescatado para que vivas una vida diferente, donde se puedan ver los frutos de Dios en tu diario vivir. Y esto Dios lo hace por su misericordia. Esa transformación Dios la hace por su misericordia, porque Él nos ama, porque Él quiere que seamos como su Hijo Jesucristo. Dice Efesios 2 del 4 al 10, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primero, Dios ha sido misericordioso y amoroso para con nosotros, porque tuvo compasión de nosotros. Nos salvó estando en un camino pecaminoso y un estado crítico de pecado. Segundo, Él nos requirió que nos cambiáramos de ropa. No. Nosotros no nos podemos cambiar de ropa. Él es el que nos cambia de ropa. Él es el que nos transforma. Yo vengo a Él como vino el hijo pródigo, con olor a cerdos. Vengo así, en esa condición. Y ahí vemos al padre abrazar al hijo pródigo, todo sucio, todo apestoso, todo indigno. Pero el hijo pródigo no tenía la responsabilidad de cambiarse de ropa, empezando de que él no podía hacerlo, porque nadie puede dar lo que no tiene. Él estaba lleno de pecado, lleno de inmundicia, lleno de maldad,
Pero el Padre sí pudo cambiarlo de ropa. El Padre sí pudo transformar su vestuario, su vida y su estado por completo. Mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios. En esa condición, el Padre no requirió que el hijo se cambiara de ropa. No, el Padre le cambió la ropa. Tercero, cosa que Dios hizo con nosotros también, nos dio vida juntamente con Cristo para mostrarle al mundo que Dios es poderoso para transformar al más vil pecador. ¿Cuántos testimonios he escuchado de personas que han estado viviendo una vida pecaminosa, que humanamente han sido desechados por la misma sociedad y han escuchado la palabra de Dios? La luz del evangelio ha iluminado sus conciencias y sus corazones y han sido transformados. Han dejado su vida promiscua, han dejado el licor, han dejado su vida pasada, han dejado la manera engañosa de vivir y se han rendido a los pies de Cristo porque Cristo les ha dado vida. Y eso mismo Cristo quiere hacerlo contigo si no te has entregado a Él. Ven así como estás, en esa condición. No trates de justificarte, no trates de decir que eres una persona buena, porque no hay ningún ser humano que sea bueno. Ven así como tú estás a los pies de Cristo y Cristo va a transformar tu corazón, te va a dar vida juntamente con Él. Y en cuarto lugar, Dios nos creó en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, luego de ser salvados, ¿tenemos obras de salvados? Ahora que hemos sido salvados, practicamos las obras que practica Cristo, que enseña Cristo en su palabra, porque las obras evidencian que realmente hemos tenido un encuentro con Jesucristo y hemos cambiado. Nuestro corazón ha cambiado porque nuestras obras son distintas. Pero las obras en la salvación son resultados, no causas. La causa por la cual Dios nos salvó es Jesucristo. Y nos salvó únicamente por gracia, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, Dios me salvó por esto o por aquello. No, Dios me salvó porque su Hijo Jesucristo fue muerto por mí, fue crucificado por mí, para que ahora yo tenga la vida de Cristo. Todo aquel que dice ser salvo, mi hermano, debe evidenciar por sus obras que Cristo está en él. Dice Pablo que somos hechuras suyas, creados en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta realidad nos permitirá, mi hermano, ¿qué realidad? La realidad de haber sido salvos por gracia, la realidad de haber sido ayudados por Dios. Esta realidad nos va a ayudar a no rechazar a ningún pecador, por muy pecador que sea, cuando quiere venir aquí, congregarse con nosotros y adorar a Dios en el estado en que se encuentra. Y tú y yo debemos recordar que un día estábamos en esa condición. No debemos distanciarnos tanto de los pecadores que no podamos hablarles de Cristo. Si es verdad, debe haber una pared que nos separe de las costumbres, las normas, los vicios que practican las personas que no tienen a Dios. Pero Dios nos ha llamado a predicarles el evangelio. La pared no debe ser tan alta que no podamos comunicarnos con ellos. Porque fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cristo dice en Lucas 5:32, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Y en Mateo 21:32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Está hablando a personas religiosas que se creían justas, tenían necesidad de arrepentirse, pero ellos no se arrepentían. Y Cristo tiene que decirle, estos publicanos y estas rameras que han creído van delante de vosotros en el reino de Dios, porque ellos se han arrepentido, pero ustedes no. A los religiosos de la época, Cristo les dice en Mateo 21:31, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mi hermano, no solo la iglesia ha sido salva por gracia en una condición de pecado, sino también la iglesia ha sido reconciliada con Dios por la sangre de Jesucristo. Aquí hay reconciliación, porque nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados, pero Dios castigó a su Hijo por mí, para que tú y yo tengamos ahora relación con Él. Él tuvo que castigar a su Hijo, cargar a su Hijo con el pecado tuyo y mío, para que esa acción fuera una acción que contribuyera con nuestra reconciliación con Dios. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Yo voy a ser salvo por la vida de Jesús, no por mi vida, por la vida de Jesús. La vida de Jesús viviendo no solamente en Él, sino también en mí. Había una enemistad entre Dios y nosotros, pero por la muerte de Jesucristo, Dios nos reconcilió con Él mismo. Y una vez que Dios nos reconcilió, nos integró a su iglesia. Aquí esto es muy importante. La iglesia ha sido integrada a un cuerpo. Tú y yo fuimos integrados a un cuerpo. Cuando nos bautizamos y nos entregamos a Dios, fuimos integrados a la iglesia. Dios nos reconcilió consigo mismo y nos integró a su cuerpo, que es la iglesia. Vayamos a 1 Corintios 12, del 12 al 26. Dice Pablo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo tienen muchos, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Mi hermano, subraya esta parte del pasaje bíblico. Dios ha colocado, Él mismo ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, en la iglesia, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo
que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Al Dios en Cristo crear la iglesia, no pensó en ningún momento que al bautizarnos en su cuerpo, que es la iglesia, viviéramos desconectados de los demás miembros de la iglesia. Así que esa idea, yo soy la iglesia, yo no tengo que congregarme, yo no tengo que compartir con otros creyentes, yo desde aquí de mi casa yo puedo adorar porque yo soy la iglesia, eso no es bíblico. Lo bíblico es que una vez que te convertiste y te entregaste al Señor, tú seas parte de su cuerpo, de su iglesia. Pablo quiere demostrar aquí que los miembros del cuerpo interactúan en la labor de dar y recibir. La idea de recluirse o de separarse del resto de los demás hermanos o cristianos para tener una conexión directa con Dios, mi hermano, no es bíblica. No es tampoco espiritual y no es biológica, no es biológica, no es bíblica, porque dice la Escritura en Hebreos 10:25 que debemos congregarnos. Debemos congregarnos. No es espiritual, porque también dice la Escritura en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Cuando la carne te dice no quiero ir a la iglesia, no use esos deseos carnales para dejar de congregarte. Es lo que Pablo quiere hacer vernos a nosotros. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que tenemos que servirnos como hermanos unos a otros para cumplir la voluntad de Dios, que es para con su iglesia. Así que no es bíblica, no es espiritual, pero también no es biológica. Mi hermano, un miembro no es el cuerpo. Así que la idea esa, yo soy la iglesia, sí, pero tú no eres el cuerpo. Tú eres un miembro del cuerpo. Y un cuerpo tiene muchos miembros. Y la pregunta es, ¿a qué iglesia tú perteneces? Bueno, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, pero ¿te congregas? No, no me congrego, entonces no pertenece a la iglesia. Porque la iglesia está compuesta por un cuerpo. Un cuerpo local de creyentes, un cuerpo visible de creyentes con los cuales yo tengo interacción constantemente para poder cultivar mi fe en Cristo y cumplir lo que Dios quiere dentro de su iglesia. Dice Pablo en 1 Corintios 12:21, ninguno de nosotros puede decir que no tiene necesidad de sus hermanos. Es lo que está diciendo. El ojo tiene necesidad del oído, las manos tienen necesidad de los pies, la cabeza tiene necesidad del resto del cuerpo, de los miembros del cuerpo. Todos nos necesitamos. La iglesia no es un solo miembro. La iglesia es un cuerpo que está compuesto por muchos miembros. Mira cómo dice Pablo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Es decir, que Dios te ha colocado aquí, mi hermano, en su cuerpo, que es la iglesia. Y lo hizo como Él quiso, no como tú quieres, como Él quiso, porque Él te dio un don y tú no puedes cambiar de don. Y debes sentirte contento con el don que Dios te ha dado para tú servir a tus hermanos en la iglesia, porque es como Él quiso, no como tú quieres.
La iglesia tiene necesidad de todos sus miembros. Es verdad, como dice Pablo, todos no podemos ser solo un miembro. Algunos hoy actúan como si la iglesia fuese un solo miembro. Viven separados del resto de sus hermanos como si no tuviesen ellos nada que ver con su vida. Mi hermano, tú eres un miembro que necesita de los demás miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo compuesto por muchos miembros y por eso los miembros de la iglesia se necesitan entre sí, necesitan de tu abrazo, necesitan de tus palabras de amor, necesitan de tu cariño, de tu aprecio, necesitan de tu servicio, necesitan de tu tiempo para que ellos puedan ser escuchados, puedan ser apreciados. Necesitan que tú ores por ellos, necesitan que tú les ayudes si puedes, si tienes la capacidad económicamente. Pero ¿cómo eso va a suceder si tú nunca te enteras de las necesidades de tu hermano porque vives tan lejos allá que no estás ignorando todo? Así no se cumple la voluntad de Dios en su cuerpo, que es la iglesia. Vayamos a Efesios 4, del 11 al 14. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cada miembro sirve al cuerpo según su don. Aquí se ve que ningún miembro del cuerpo, al ejercer su don, es más importante que el otro. Mi hermano, es más importante el ojo que el oído. Es más importante el oído que los brazos o los pies. Todos son importantes. Todos son importantes. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, dice Pablo. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con mayor decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Mi hermano, cuando hay una persona que está cojeando o flaqueando en la fe, viene otro hermano y lo sostiene para que no se caiga. Aquí se cumple esto, dando más abundante honor al que le falta. Mi hermano, si tú ves que a mí me falta algo y tú lo suples, tú estás cumpliendo la voluntad de Dios para con la iglesia. Porque es necesario que ayudemos al caído, que no pisoteemos a aquel que ha caído moralmente o que ha tenido alguna desventura. No señales, ayuda, sostiene, porque para eso hemos sido llamados. Y mi hermano, hay algo muy importante aquí. La iglesia ha sido integrada al cuerpo de Cristo para cumplir con estas labores de ayudarnos unos a otros. Pero la iglesia, a pesar de sus pecados, ha sido admitida por Dios. Es más, todos nosotros tenemos pecados ante Dios. Que si Dios nos castigara por esos pecados, no estaríamos aquí. Pero Dios, por su gracia, ha provisto este medio de la predicación para que tú y yo nos arrepintamos y nos pongamos en reconciliación con Él y nuestros pecados sean perdonados. Ese es Dios, que espera pacientemente que tú te arrepientas,
que no te juzga, ni yo te condeno. La palabra de Cristo es: vete y no peques más. Pero Él está esperando que tú te arrepientas. Dios nos ha admitido como iglesia. ¿Por qué no vamos a admitir a otros que no nos caen bien? Por su forma, por su manera de ser. Hermano, todo eso es carnal. Todo eso es malo. Cuando tú no aceptas a otros, rechazas a otros, eso es pecado. Y tenemos que enfrentarnos a nuestra propia naturaleza humana, porque no todos los humanos nos caen bien. ¿A ti te cae bien todo el mundo? No. Pero tienes que enfrentarte a esa naturaleza pecaminosa y decir: no voy a odiar, no voy a aborrecer, no voy a dejar de hablarle a esta persona, porque yo soy un cristiano. Cristo vive en mí, ha transformado mi corazón. Enfréntate a tu carácter, a tu naturaleza, porque mira lo que nos dice la Escritura, Efesios 2 del 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Judíos y gentiles se odiaban. No se podían ver, no podían comer juntos. Tenían que estar a distancia, pero llegó Cristo y desbarató por completo esa pared de enemistad. Y de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo, aboliendo, matando las enemistades. Hermanos, si Dios envió a su Hijo para matar y destruir las enemistades, ¿no es también nuestro deber destruir las enemistades entre nosotros? Acabar con los celos, la envidia, el odio. ¿Cuántas familias hoy andan pidiéndose la cabeza que no se pueden ver? Le falta a Cristo. Eso le pasaba al pueblo judío. Pero llegó Cristo y desbarató esa pared. El velo ese que impedía que los hombres pudieran tener acceso a Dios, Cristo lo desbarató cuando Él murió. Fue rasgado. Pero también aquella pared en el atrio del templo que separaba el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos, también esa pared fue destruida por la sangre preciosa de Jesucristo. Y de dos pueblos hizo uno. Por eso dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque todos hemos sido admitidos por Dios, judíos, gentiles, toda raza, toda tribu, toda nación, en la presencia de Dios, como un solo hombre, un solo cuerpo, que es la iglesia. Eso lo hizo Cristo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el atrio del templo de Jerusalén había una pared, como les decía, que separaba el atrio de los gentiles del atrio de los judíos. Incluso había allí un emblema que decía que cualquier gentil que se acercara al atrio de los judíos podía ser apedreado, podía ser matado. Se odiaban a muerte judíos y gentiles.
Pero mira lo que dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Se acabaron las enemistades. Todos pertenecemos a un cuerpo y todos tenemos un solo Padre con el cual hablamos, judíos y gentiles. Aparte de la iglesia ser salva, aparte de la iglesia ser reconciliada con Dios, la iglesia ha sido unida en Cristo. La iglesia ha sido unida en Cristo. Y si ha sido unida en Cristo, las enemistades aquí no caben. Los odios, los celos, las envidias, todo eso aquí no cabe. Porque estamos en Cristo. Dice Efesios 2, del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora somos conciudadanos, significa que ya no somos extranjeros, significa que ya no vivimos separados por raza, por cultura, por nacionalidad, por trasfondo cultural o familiar. Todos somos uno en Cristo, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos una familia en Cristo. Algunos son más prietos que otros, algunos son más pequeños que otros, algunos somos más gruesos que otros, algunos tenemos más pelos que otros, ¿verdad? Pero aquí nos sentimos cómodos todos. Porque somos cristianos. Porque somos la iglesia. Y no debemos olvidar eso. Pedro recibió una revelación donde le fueron mostrados muchos animales inmundos. Y fíjense cómo Dios empezó a trabajar en Pedro para quitar y destruir esta pared entre judíos y gentiles. Y cuando Pedro vio en aquella visión, salió una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y dice Pedro: Señor, ninguna cosa inmunda o común ha entrado en mi boca jamás. Pero la voz le decía por segunda vez: Pedro, mata y come. Hasta por tercera vez Pedro estaba perplejo, atormentado con aquello, porque la ley, la palabra de Dios dice que no debemos comer animales inmundos. Y Pedro preguntándose: ¿qué Dios quiere que yo entienda con esto? Vinieron de casa de Cornelio, vino un emisario para que Pedro fuera a casa de un gentil a predicar la palabra. Entonces ya Pedro empezó a evolucionar, a pensar cuál era el plan de Dios. Y cuando está allí en casa de ese gentil, Cornelio, con toda la familia y amigos que eran considerados por los judíos inmundos, mira las palabras de Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Es abominable. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Gloria a Dios. Porque ahora todos tenemos los mismos derechos, los mismos privilegios. Judíos y gentiles hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, y el Espíritu Santo se ha derramado sobre nosotros sin mirar raza, sin mirar color.
Eso lo hizo Dios. Pero fíjense cómo es este aspecto de la raza que a Pedro se le olvidó. Porque estando comiendo con los gentiles, llegaron judíos de Jerusalén y empezó Pedro a retraerse y a separarse de los hermanos gentiles. Y cuando eso pasó, Pablo, que vio la hipocresía de Pedro, en Gálatas 2, del 11 al 16, dijo, dice la escritura, pero cuando Pedro vino a Antioquía, gracias, le resistí cara a cara, porque era de condenar, porque antes que viniesen algunos de los de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del Evangelio, la verdad del Evangelio dice que somos un cuerpo en Cristo, judíos y gentiles, y que ya no hay separación. Cuando vi que no andaban conforme al Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo le está diciendo a Pedro, todos necesitamos a un Salvador. Todos necesitamos que ese Salvador nos salve y nos perdone y nos justifique. Y eso no sucedió por una obediencia a la ley. No, porque estábamos en un estado separados de Dios. La obediencia viene después. Pero en ese estado en que estábamos siendo pecadores, aún siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros y nos perdonó. Como pueden ver, la unión de los creyentes cuesta de poner, estereotipos, conceptos de raza, va a tener algún costo. Mira, mi hermano, no es lo mismo vivir solo en una habitación que vivir con varias personas que tienen distintos caracteres, ¿verdad? Cuando vivimos con otras personas que tienen defectos en el carácter, obviamente el costo de la paz es mayor. Cuando vivimos con una persona que es dócil, que es tranquila, no hay tanto problema, tanto conflicto. Pero cuando nos toca vivir con una persona que hace comentarios inoportunos, que interrumpe, que se toma atribuciones que no le pertenecen, es más difícil. Pero aún cualquiera que sea el costo, recuerda que tú eres cristiano y que perteneces al cuerpo de Cristo y que ahora está siendo edificado. Tú y yo estamos siendo edificados para morada de Dios. Es lo que dice Efesios 2 del 22 del 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos piedras vivas que forman el edificio de Dios. Este edificio debe estar muy bien coordinado para poder crecer. A veces pensamos, no, esto es cuestión del pastor. O esta es cuestión del grupo más cercano al pastor que apoya y que sirve, que elabora. No, mi hermano. Comenzando desde el pastor hasta el último que llegue en la iglesia, todos estamos siendo llamados a edificar la iglesia del Señor. Todos. El pastor no es más importante que alguno, ni alguno es más importante que el pastor. Todos somos cristianos, todos somos creyentes y estamos aquí porque queremos salvarnos,
queremos un día estar con el Señor, aunque ya fuimos salvados por el poder del pecado, pero todavía estamos luchando contra el pecado para no conformarnos al pecado y que cuando llegue Cristo nos vayamos con Él. Debemos trabajar juntos, crecer juntos, muy bien coordinados, todos puestos de acuerdo en armonía para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, cumpla el propósito con que fue creada, para que la iglesia de Cristo siga hacia adelante. ¿Y cuáles son esas labores que como iglesia debemos realizar? La iglesia tiene la misión de evangelizar. Predica, dice la Escritura, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. El papel de la iglesia es evangelizar. Pero también el papel de la iglesia es hacer obras sociales. Yo doy gracias a Dios porque nuestra iglesia, con los residuos o con los exiguos o las limitaciones que tenemos como iglesia, cada mes podemos alimentar a nuestra sociedad. Con el dinero que damos, compramos alimentos para repartir a los necesitados. Y yo quiero que ustedes sepan que esto lo está haciendo la iglesia de Colton todos los meses. Y está repartiendo porciones de la Biblia, predicando el evangelio de esa manera. Porque eso es papel de nosotros, dice Isaías 58:10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Pero la iglesia también tiene la misión de ser sal y luz, de dar testimonio. Si las personas que están afuera nos ven que estamos practicando lo mismo que ellos practican, dejamos de ser sal y luz. Dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, si se desvanece tu fe en el Señor, tu espiritualidad, ¿con qué será salada esta sociedad? No sirve más para nada esa sal, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz aquí son las obras, las buenas obras. Y por último, la iglesia tiene la misión de servir a los demás miembros del cuerpo de Cristo con sus talentos, dones y recursos. Dice la Escritura, haced bien a todos, pero mayormente, ¿a quiénes? A los domésticos en la fe. Dice 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Estas son las verdades reveladas acerca de la iglesia. La iglesia crece conmigo. La iglesia crece con mi participación. Crece con mi servicio, con mi trabajo, con mi testimonio. Si yo soy bondadoso, la iglesia es bondadosa. Si yo soy espiritual, la iglesia es espiritual. Si yo soy consagrado, la iglesia es consagrada. Si yo soy bondadoso, la iglesia es bondadosa, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia es un reflejo de lo que somos. Por esa razón, en lugar de quejarnos porque no hay esto o no hay aquello, debemos preguntarnos a nosotros, ¿qué yo estoy haciendo como iglesia? Como miembro de la iglesia de Cristo, porque yo soy la iglesia. En ese sentido, yo tengo que estar allí involucrado en mi servicio, en mis labores. Debemos recordar que fuimos salvados
por gracia, para practicar la misma bondad y la misma gracia hacia otros. Debemos recordar que fuimos salvados por gracia, por la muerte de Jesucristo, para recordar que de esa manera en que fuimos reconciliados con Dios, debemos estar reconciliados los unos con los otros. Si hay problemas, si hay diferencias, reconcíliate con tu hermano, pide perdón, comienza una nueva vida. Y debemos recordar que la iglesia sigue creciendo con tu participación, con mi participación, porque estamos edificando lo que es la iglesia de Dios para morada de Dios. Entonces te invito, mi hermano, ya finalizando esta disertación, si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, debes hacerlo e incorporarte a la familia de Dios. Y si ya tú eres parte de la familia de Dios, siéntate gozoso y alegre, porque la familia física termina, pero la familia espiritual no termina. Siempre van a haber hermanos que van a sustituir incluso el afecto y el amor de muchos familiares. Eso lo digo con experiencia. Ustedes son mi familia. ¿Cuánto tiempo he estado yo distante de mi familia en la carne? Hablando de mis padres, de mis hermanos y demás. He estado aquí. Y ustedes han sido mi contentamiento, mi alegría, mi gozo. Porque la verdadera familia es la familia de la fe. Ámala, defiéndela. Vive para honrar a Dios y para manifestar la gloria de Cristo, sirviendo a tus hermanos en la iglesia. Deja de vivir separado. No, ven, congrégate. Congrégate. La voluntad de Dios no puede ser cumplida de otra manera. Él compró su iglesia. ¿Para qué? Para que su iglesia viva en amor, sirviéndose mutuamente. Que Dios les bendiga.